Muy bien, pues una vez más, buenos días a todos, Dios los bendiga. Estamos compartiendo este tema que se titula ¿Qué es la fe? La semana pasada estuvimos viendo algunos conceptos generales, pero que nos da noción cuál es esta fe que le agrada a Dios. Y nos quedamos en esta parte, dice, bueno, el primer versículo casi fue lo que enfocamos todo el comentario, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el segundo versículo, Hebreos 11:2, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Bueno, este término se refiere a los primeros creyentes desde el inicio de la humanidad. Y en esta parte vamos a ver cómo empezó esa fe allá en el principio de la humanidad. Vamos a retomar algunos puntos donde nos quedamos en esta parte. La fe en acción es la única fe viva y verdadera. ¿Por qué subrayar esto? Bueno, en la Biblia dice que hay una fe muerta, una fe que produce obras muertas. Y aquí el concepto es una fe viva que produce obras de vida, obras vivas. Y es un concepto que en la Biblia se usa para diferenciar una fe que es en Dios en contraparte o versus contra una fe que el hombre tiene en sí mismo o en otros hombres o en otros mediadores o en las cosas. Bueno, todo eso es una fe muerta porque no produce obras de vida. Y la fe viva es en Cristo. De esa fe es de la que la Biblia nos habla. Y dice que la entendemos mediante el ejemplo de muchos santos de tiempos pasados que obtuvieron buen testimonio o un carácter por la fe en la palabra de Dios que los hacía distintos. Un hombre de fe en la palabra de Dios es distinto a uno que no tiene su fe en la palabra de Dios. Y esto era el distintivo o la marca, por decir así, que los marcaba con una vida diferente, desde sus cimientos, desde lo más entrañable de sus convicciones, de sus pensamientos. La fe fue el principio de su santa obediencia, sus servicios notables y también de sus sufrimientos en paciencia. Y dice, refiriéndose a esta fe, sin fe es imposible agradar a Dios, en Hebreos 11:6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Nadie que busca a Dios vuelve con las manos vacías. Él, galardonador, es decir, tienes un premio por venir a mí, por confiar en mí, por esperar en mí. Es lo que significa, Él es galardonador de los que le buscan. Bueno, son conceptos que están ahí para hacer una diferencia. El fruto de la fe es la bendición de Dios. Ahora, hay una pregunta aquí, ¿por qué es necesario vivir por fe? Bueno, la fe es la decisión del corazón del hombre que le hace regresar a Dios. Bueno, muchos no encuentran el camino porque ellos no entienden que la primera disposición de su corazón para creer en Dios es regresar a Dios.
¿Regresar de dónde o por qué? Bueno, porque el hombre vive separado de Dios. Es una condición humana, es una condición natural que el hombre, desde que viene a este mundo, por eso dice un versículo en la Biblia, Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada quien se apartó por su camino, pero Dios cargó en Cristo, en su Hijo, el pecado de todos nosotros. Bueno, esto es lo que define por qué el primer indicio de la fe en Dios es regresar a Él y hacer la paz con Dios. Entonces, esto va, bueno, en el Nuevo Testamento se llama arrepentimiento, hacer un alto en tu camino y volverte a Dios. En ese momento empieza a actuar la fe, regresarte a Dios. Ahora, vamos a transportarnos allá al origen de la humanidad. ¿Por qué desde allá el hombre está separado de Dios? Por el pecado. El pecado es una condición natural con la cual Dios no puede comulgar, ni puede tener compañerismo, ni quiere relacionarse. Todo la obra de Dios para una persona en general es guiarlo al arrepentimiento, y su gran paciencia, su gran misericordia, sus grandes providencias es para que sepan que un Dios bueno, misericordioso y perdonador lo está buscando, que se vuelva a Él. Bueno, vamos a ver aquí cómo obró o cómo surgió esa separación. Ustedes habrán oído el término de el pecado original. Bueno, exactamente, esto es el punto de separación, el pecado de origen. ¿Cómo se originó el pecado en el corazón del hombre? Y vamos a ver un pasaje en Génesis 2, del capítulo 2, del 4 al 9. Vamos a ver el origen. Es necesario para comprender por qué en la Biblia dice que no hay diferencia, por cuanto todos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios. No hay diferencia. Bueno, aquí nos vamos a dar cuenta. Es Génesis capítulo 2, versículos del 4 al 9. Y voy a leer. Dice, fíjense cómo comienza narrando. Es el capítulo 2. El capítulo 1 habla de la creación, pero en el capítulo 2 empieza, bueno, a partir del versículo 4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Bueno, un dato aquí es que en el principio, bueno, hasta el día del diluvio, estas eran las condiciones naturales. Subía un vapor de la tierra que era la que humedecía la tierra, y de ahí venía toda labranza. Bueno, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí empieza la primera raíz para que la fe nazca en nuestros corazones, que Dios es el dador de nuestra vida. Así como lo narra aquí, que el hombre
fue hecho del polvo de la tierra y sopló Dios en su nariz aliento de vida. Su misma vida, su misma naturaleza, perfecta, limpia, santa, sublime, de ese aliento puso en el corazón del hombre. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Bueno, esto es lo que se llama el paraíso. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, este era un árbol muy especial, único. SI quiere decir, y además de todo lo bueno que Dios hizo este árbol. Bueno, vamos a seguir viendo aquí mismo a partir del versículo 16 y 17. Sería importante que los que están conectados pues vayan recorriendo estos pasajes ahí en su propia Biblia. A partir del 2:16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre un mandamiento, un solo mandamiento mandó Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, era un mandamiento, era un límite, y en un sentido, este árbol significaba la obediencia del hombre, significaba la fidelidad del hombre hacia su Dios, hacia su Creador, y debía de ser probado. Dios le puso esta prueba: no comas de él para que no mueras. Bueno, ¿qué tanto creería el hombre para ser obediente? ¿Qué tanto sería fiel a Dios para no traspasar aquel límite? ¿Qué tanto apreciaría el hombre la vida que Dios le había dado? Cuando Dios dice: las consecuencias serán que ciertamente, sin ninguna duda, morirás. Bueno, vamos a ver qué significado o cuál fue el resultado de este límite. ¿Qué pasó? Bueno, ahí entramos en el capítulo 3 y vamos a ver los primeros 3 versículos, capítulo 3. Estamos yendo al principio, donde se nos habla de la fe de los antiguos, pero estamos viendo también por qué es necesaria la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, aquí va a ir describiéndose por qué es por medio de la fe en lo que Dios nos dice. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Perdón, estoy equivocado, me adelanté en esta parte. Es el capítulo 3. Me extrañaba lo que estaba leyendo, porque no es la idea que sigue. Aquí, por lo pronto, desechemos lo que acabo de mencionar, porque es otro capítulo. Pero aquí vamos a ver el panorama, cómo entregó Dios aquel huerto en Edén, donde puso al hombre. Y vamos a este pasaje, nos hace verlo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios
os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Bueno, aquí estamos viendo que ella sigue conservando la voz de Dios. Él ha dicho, nada más de esto no. Pero esta figura de la serpiente es el diablo. En el libro de Apocalipsis le llama aquí al diablo la serpiente antigua, refiriéndose a la serpiente que apareció allá en el origen. Y es el diablo hablando con la mujer. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Bueno, hay otra voz que está probando una teoría diferente, que está dando una teoría diferente. No morirás. Y Dios le había dicho, ciertamente morirás. Esto es cuando la voz de Dios prueba el corazón del hombre. ¿A quién obedeces? ¿A quién le das tu crédito? Y empieza en esta lucha. No morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, igual a él. Y él no quiere que seas igual a él, porque el día que comas, pues ya no lo vas a necesitar. Era el planteamiento, era la teoría que le estaba ofreciendo Satanás. Y dice, sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hay algo que Dios no quiere que tú conozcas. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría de Dios. Fue lo que le pintó en visión el diablo. Y ahora ella está viendo con ojos de incredulidad, de desobediencia. Está viendo con los ojos de codicia. Vio que era codiciable. Bueno, esto es la marca de lo que Satanás ofrece. Codiciable para alcanzar una sabiduría a la altura de Dios. Bueno, dice, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, esta es la terrible realidad. Inmediatamente, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se avergonzaron, el pudor los acusó, sintiendo que estaban desnudos, y en su esfuerzo por cubrir su desnudez, hicieron delantales de hojas de higuera. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. No era este el hombre que Dios había creado, el hombre que vivía abiertamente sin avergonzarse delante de Dios. Ahora él es otra criatura. Él ahora ya no quiere hablar con Dios. Se avergüenza de su condición, se esconde. Bueno, exactamente esos son los síntomas innegablemente del pecado. Sus ojos fueron abiertos, no a la sabiduría, a la muerte. Murió el hombre
perfecto que Dios había creado de su misma naturaleza, murió la divinidad, murió la santidad, murió la sabiduría de Dios. Ahora es un hombre que vive en la carne, lo que conocemos como un ser humano. Eso es exactamente lo que estamos viendo aquí. La figura, como Dios describe a un hombre que conoce el pecado. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde has caído? ¿Dónde te quieres esconder de mí? ¿Dónde estás tú? Esa es la voz de Dios a toda persona que vive en su pecado. Esto es lo que marca la condición de una persona. Se retira de Dios, no quiere vivir a la luz de los ojos de Dios, no quiere hablar con Dios, se avergüenza de lo que ha hecho, se esconde, tiene sentido de culpa, se siente desnudo, que nada lo puede cubrir ante los ojos de Dios. Está desnudo. Por eso dice que Dios sabe lo que hay en el corazón del hombre. Pero esta pregunta, ¿dónde estás tú?, solamente era para darle la conciencia que había muerto la divinidad, había muerto la luz de Dios, el Espíritu de Dios murió en él. Ya no tenía el Espíritu que Dios había soplado en su nariz. Esto es la terrible condición del hombre. Y Dios empieza a buscarlo. Dios no renunció a su plan. Entonces, vamos a leer aquí todavía estos versículos, hasta el versículo 13, 3 del 10 al 13. Y le respondió el hombre: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Esta es la conciencia del hombre. Exactamente, esta es la conciencia de todo hombre que está mal con Dios. Tuve miedo, me escondí, oí tu voz porque estaba desnudo y me escondí. Esa es la vida del hombre. Aquí es donde Dios lo llama que regrese, que se vuelva de esta condición. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? El pecado. Es la conciencia del pecado. Nada puede esconder tu pecado a los ojos de Dios. Nada. Esas hojas con las que se hicieron delantales es el esfuerzo del hombre creyendo que puede cubrir el pecado delante de los ojos de Dios y también delante de los hombres. Toda persona vive fabricándose esos delantales de hojas de higuera, sus buenas obras, su religión, su apariencia de piedad, su esfuerzo por cultivar una imagen buena de sí mismo. Todos son hojas de higuera que no pueden cubrir tu vergüenza, porque eso no puede cubrir la desnudez de tu corazón. Estoy abundando en detalles para entender la necesidad de volverte y creer en Dios. Por eso Dios, el Señor Jesucristo, las primeras palabras cuando empezó su ministerio público fueron: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él venía a un mundo que estaba corriendo en esa condición de pecado. Y el primer llamado fue: arrepentíos. Bueno, en otra parte, en Hechos 17:30 dice: Dios, habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, ahora manda en este tiempo a todo hombre en todo
el mundo que se arrepienta, por cuanto ha establecido un día en que Él juzgará al mundo con justicia. Dios está extendiendo su tiempo de paciencia, de misericordia, guiando a los hombres que se vuelvan a Dios. Bueno, sigue hasta el 13. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? ¿Te das cuenta cómo tú pusiste un tropiezo de tentación? Tú misma fuiste usada por el diablo para convencer a tu marido que era bueno. Bueno, Dios está diciéndole a ella: por cuanto hiciste, la mujer que me diste, me perdí. Sí, el hombre dice, y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Bueno, ese es el pecado consumado. ¿Saben cómo se llama a este momento y a esta experiencia? En Romanos 5:12 lo describe textualmente así: así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte que el Señor había anunciado en el origen, y ese es el pecado en el origen, y ese pecado es una descendencia de maldición. Miren lo que dijo al hombre en el versículo 17: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Dios está fincando la responsabilidad en el hombre. Ese mandamiento Dios se lo dio directamente al hombre y por consecuencia a su compañera, pero Dios lo está haciendo responsable a él. Y vean lo que dice en el 17: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ¿por qué es esa lucha por la sobrevivencia? ¿Por qué con tanto trabajo se obtiene el fruto de nuestro sustento? Bueno, Dios había hecho un huerto maravilloso, pero el hombre introdujo la maldición y la tierra fue maldita por el pecado del hombre. En otra parte dice: espinos y abrojos te producirá. Lo mejor de los frutos que obtengas serán espinos y abrojos. Con dolor comerás. Y es esa lucha por la sobrevivencia, su origen es que hay una maldición. Bueno, les puedo mencionar así entre paréntesis, que esa maldición va a cesar cuando Cristo venga otra vez a este mundo, pero a reinar en el reino de Dios en la tierra. Y la tierra va a ser liberada de esta maldición, y la tierra va a volver a ser un paraíso. Pero hay algunos eventos intermedios que tienen que ser cumplidos. Solamente lo digo que esa es la esperanza que Dios nos da a los que empezamos a creer en Él. Bueno,
Los que creemos en Él estamos todavía en esta tierra de maldición y de ella Dios nos da el sustento. Pero ¿saben qué? Dios propicia al que está en paz con Él, al que cree en Él, al que quiere seguir su voluntad. Y Dios propicia facilidades, el favor de Dios, la gracia de Dios, la provisión de Dios, el sustento de Dios. Bueno, esa es la gracia para los que se regresan a Él y recuperar aquel lugar que nuestro padre Adán perdió. Bueno, aquí estamos desentrañando por qué es necesario creer al llamado de Dios para regresarnos de ese camino descarriado que traemos como herencia. Si bien nosotros no fuimos culpables de la decisión de Adán, pero Dios tampoco podía hacer culpable a su Hijo Jesucristo, y lo hizo culpable por nosotros, para que Él llevara nuestra culpa. Así que no adolecemos de oportunidad ni de ocasión de regresar otra vez por medio de Cristo, por medio de la fe en Cristo, porque por medio de Él nosotros podemos regresar. Él limpió todo lo que destruyó Adán. ¿Para quiénes? Para los que creen en Él. Bueno, el corazón debe ser probado en su obediencia, en su fe, en su fidelidad, en su esperanza, que deben estar en Dios y no en el fruto de su vida. Bueno, vamos a hacer aquí una pausa.